Hablaremos ahora de la clasificación de las palabras según su estructura. En función de la combinación de lexemas y morfemas que tenga una palabra, podemos hablar de 4 tipos de palabras: las simples, las compuestas, las derivadas y las parasintéticas. Y a continuación vamos a explicar cada una de ellas. En primer lugar tenemos las palabras simples. Las palabras simples están formadas siempre por un lexema y a veces pueden llevar también morfemas flexivos, uno o varios. Por ejemplo, la palabra mar es una palabra simple porque toda ella es un único lexema, no tiene ningún tipo de morfema. Y la palabra peces tiene un lexema y un morfema flexivo, en este caso de número, por lo tanto también sería una palabra simple. Las palabras compuestas están formadas por lo menos por 2 lexemas, a veces incluso por más, y también pueden llevar algún morfema flexivo. Por ejemplo, la palabra agua-sal es una palabra compuesta por 2 lexemas, agua y sal. Y en cambio la palabra paraguas es una palabra compuesta también, pero en este caso está formada por un lexema para, por otro lexema agua y por un morfema flexivo de número, la S. Vamos con las palabras derivadas. Están formadas por un lexema y por lo menos por un morfema derivativo, ya sea un prefijo o un sufijo, y a veces también hay palabras derivadas que tienen los dos. Fijaos, rehusar tiene un morfema derivativo prefijo que se une a la raíz para formar una palabra nueva. En cambio, florero tiene un morfema derivativo, pero en este caso es un sufijo. También sería otra palabra derivada. Y fijaos lo que ocurre en prehistórico. Tenemos una raíz a la que se le ha añadido un morfema derivativo prefijo, el pre, y un morfema derivativo sufijo, el ico. Esta palabra inicialmente era historia, después histórico y después prehistórico. Fijaos que hemos ido añadiendo morfemas derivativos para crear nuevas palabras. Bien, vamos por último con las palabras parasintéticas. Y las palabras parasintéticas pueden ser de 2 tipos, por eso tenemos aquí las 2 fórmulas diferentes. Una palabra parasintética es aquella que está formada por 2 lexemas y un morfema derivativo, ya sea un prefijo o un sufijo. Por ejemplo, tenemos aquí cumpleañero. Cumpleañero viene de cumpleaños, que es una palabra compuesta, es decir, tiene un lexema, cumple, y otro lexema, año. Pero después a estos 2 lexemas le hemos añadido un morfema derivativo, er. Bueno, separo er de esta O porque podemos decir también cumpleañera. Esto sería un morfema flexivo de género. Bien, entonces hemos añadido este morfema derivativo sufijo a 2 lexemas que ya teníamos. Por lo tanto, tenemos una palabra parasintética. Y ocurre exactamente lo mismo en el segundo caso. Tenemos para, que es un lexema, caíd, que es otro lexema, paracaídas, pero le hemos añadido un morfema derivativo sufijo ista, y en este caso entonces cambiamos la palabra, creamos una palabra nueva que en este caso es parasintética. Vamos con el segundo tipo de palabras parasintéticas. Son aquellas que tienen un lexema, un prefijo y un sufijo. Seguro que ahora estáis pensando, pero eso no eran las palabras derivadas, porque es verdad, las palabras derivadas a veces tienen lexemas, prefijos y sufijos, pero hay una diferencia entre las palabras derivadas con esa estructura y las palabras parasintéticas, que es la siguiente. Las palabras derivadas han ido añadiendo prefijos o sufijos poco a poco, es decir, antes teníamos el ejemplo de prehistórico, teníamos historia, histórico, prehistórico. Pero fijaos lo que pasa aquí. Aquí tenemos empanada, por ejemplo. Aquí no hemos hecho pan, panada, empanada, porque la palabra panada no existe. Tampoco hemos hecho pan, empanada, porque tampoco existe la palabra en pan. Es decir, hemos añadido a la raíz un prefijo y un sufijo al mismo tiempo.
Dicho de otra forma, si sacamos el prefijo o el sufijo a esta palabra, queda algo sin sentido. Necesita el prefijo y el sufijo. Si volvemos a la diapositiva anterior, veréis que no pasaba lo mismo. Existe la palabra histórico. No existe prehistor, pero sí existe histórico, ¿no? Bien, vamos con el segundo ejemplo, descafeinado. Viene de cafeína, no existe ni cafeinado ni descafeín. No existe ninguna de esas palabras. Necesita esta raíz a la vez el prefijo y el sufijo para que tenga sentido. Bien, y hasta aquí la clasificación de las palabras según su estructura.